Muy buenos días a todos. Hare Krishna. De Krishna. Jai Sri Raghunath, Yadurani, Jai Sri Radhe, Eder, Yvonne, Mahanta, Bhakti Center. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 19, la muerte del demonio Hiranyaksha. Llegamos al texto 20. El texto que dice: Oh intachable Vidura, las montañas dispararon armas de diversos tipos. Aparecieron brujas desnudas armadas con tridente, con su cabello colgado suelto. Estamos aquí en medio de la gran batalla, en estos tres capítulos de la batalla entre Sri Varajadeva e Hiranyaksha. Estamos ya al final de este hermoso pasatiempo. Estamos cuando los devotos, los semidioses se asustaron porque Hiranyaksha le tiró su masa en el pecho al Señor. Entonces se manifestaron todas estas cosas inauspiciosas. Aquí hay un pequeño resumen. Tales son los pasatiempos del Señor, que ellos logran muchas cosas enseguida. Ellos dan el goce al Señor. El combate entre el señor Varaha y Hiranyaksha fue largo y estrechamente luchado y dio mucho placer a las tendencias caballerosas del Señor. Él le da una oportunidad a su devoto puro como Vijaya de servirlo. Él es el más confidencial servidor del Señor porque estaba realizando un servicio en este pasatiempo. Ellos refuerzan los principios védicos que siempre que haya un declive de la religión, el Señor desciende personalmente para proteger a los devotos y aniquilar a los demonios. Finalmente, ellos atraen a las almas condicionadas del universo material hacia sus moradas espirituales eternas. Se declara en el Srimad Bhagavatam que la encarnación del jabalí era la manifestación de los dos milenios, a saber, Swayambhuva y Chakshusha. En ambos milenios había una encarnación de jabalí del Señor, pero en el milenio de Swayambhuva él alzó la tierra de las aguas del universo, considerando que en el milenio de Chakshusha él mató al primer demonio Hiranyaksha. Por el milenio de Swayambhuva él asumió el color blanco y por el milenio de Chakshusha él asumió el color rojo. Los dos jabalíes son diferentes encarnaciones descritas sobre la suprema personalidad de Dios. Y justamente la próxima semana vamos a tener el día de la aparición de Varajadeva, el 29 de enero. Entonces, muy auspicioso justo lo que estamos leyendo. Bienvenido, Triadish. Hare Krishna, madre. Pensé Aquí, que iba a decir, bienvenido, Irán Yaksha. aquí estamos, somos todos pequeños irañakshas. Está Lakshmana, Haribol. Muy bien, entonces estamos con ese texto 20 que nos dejó en pleno suspenso. Y como mencionamos mencionamos con Eder, como es así en todas las películas, el malandro parece que nunca va a morir, ¿no? Y uno le dice, ya mátelo de una vez. Así estaba el señor Brahma y los semidioses diciéndole a Varajadeva, ya deja de jugar, este es un sinvergüenza, ya mátalo. Estaban todos en suspenso, así, ¿verdad? Entonces, muy bien, estamos aquí viendo que volaban la bruja y del cielo caía pus, excremento y todo eso. ¿Quién quiere seguir con el texto 21? Eh, ¿Qué capítulo estamos? El capítulo 19.
capítulo 19. Texto 20. Llegamos al 20, sigue el 21. La muerte del demonio Hiranyaksha. Veintiuno. Muy bien, Triadish. Leonito. Eres el niño que levanta la mano siempre. Ah, sí, 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 el que quiere sobresalir. Mañana te traigo una manzana. Pero bueno, yo aprovecho, gracias por darme el servicio y entrar en conciencia de Krishna en la lectura. El Jai. texto 21. Bahubir yaksharakso viha patya swaratna kunjarahai atata yivirutsrasta hinsravachoti vaisasaha. Hordas de groseros yakshas iban vociferando consignas crueles y salvajes, avanzando en grupo, bien a pie o montados en caballos, elefantes o carruajes. Con razón todos tenían miedo, ¿no? Los semidioses estaban totalmente en ansiedad. Por eso leímos ayer que incluso en los planetas celestiales hay temor. De hecho, llevaban mucho tiempo escondidos por miedo a Hiranyaksha, todos los semidioses. 22. Praduskritanam mayanam asurinam vinasayat sudarshanasratam bhagavan prayuntadayitam pripat. El Señor, el disfrutador personal de todo sacrificio, disparó entonces su querido Sudarshan, que fue capaz de dispersar las fuerzas mágicas que el demonio había manifestado. Incluso, significado, incluso famosos yogis y demonios pueden a veces realizar con su poder místico proezas muy mágicas, pero en presencia del Chakra Sudarshan, cuando el Señor lo suelta, toda esa prestidiginación mágica se dispersa. El caso de la riña entre Durvasa Muni y Maharaja Ambarish es un ejemplo práctico de este tema. Durvasa Muni quería manifestar muchos prodigios mágicos, pero cuando apareció el chakra Sudarshan, el mismo Durvasa tuvo miedo y huyó a varios planetas para proteger su persona. Se describe aquí que el Señor como tripata, lo cual quiere decir que es el disfrutador de tres clases de sacrificios. El Señor confirma en la Bhagavad Gita que Él es el beneficiario y disfrutador de todos los sacrificios, penitencias y austeridades. El Señor es el disfrutador de las tres clases de yayas. Como se especifica en la Bhagavad Gita, hay sacrificios de bienes, sacrificios de meditación, sacrificios de especulación filosófica. Todos los que siguen las sendas del Jnana Yoga y Karma, tienen que llegar al final al Señor Supremo, porque Vasudev Sarvaniti, Vasudevaha Sarvaniti, el Señor Supremo del disfrutador final de todo. Esa es la perfección de todo sacrificio. Jai. Entonces las fuerzas mágicas, cuando vemos todo es magia acá en este mundo, porque todo es una ilusión. El temor, el miedo, tiene dos definiciones aquí. Tengo algo sobre el miedo, el temor, pero toda esa proeza mágica de Mahamaya, al ver el Sudarshan Chakra o escuchar el santo nombre, se disipan. Entonces podemos entender que también todas estas situaciones de magia negra, de
macumba o lo que sea, meditar en el Señor Supremo, eh, todas esas situaciones se alimentan del temor. Entonces, esa energía oscura inmediatamente con la luz del Sudarshan Chakra, la luz del Santo Nombre, se disipan. ¿Mm? Todas las proezas mágicas creadas por Mahamaya. Como ves, Triadish. Y aquí también una muy hermosa explicación de que Krishna es el disfrutador de esas tres clases de sacrificio: el conocimiento, el yoga y el karma. Jnana, yoga y karma. Información valiosísima, ¿no? A veces es todo ese tipo de rituales, algún tipo de magia, el buscador que es mal dirigido se siente como asombrado por este tipo de poderes predigestinadores, como se dice aquí, como de estos magos que engañan con una mano, están escondiendo porque no están haciendo ninguna magia, todo solo es una ilusión. Y aquí nos están informando que cuando el Señor aparece, y más en la forma de su de su arma atómica, todas estas cosas quedan como empequeñecidas y la realidad se vuelve evidente. Pero a veces somos tan necios y tan ciegos que aún leyendo y viendo que así sucede, todavía pensamos que acá todavía puede haber algo, ¿no? Con algún tipo de ejercicio, con algún tipo de meditación, que algo en sí ayudan, pero el fin último tenemos que entender que es la adoración de Vishnu, acercarnos con devoción a Krishna, porque Él es el objeto último de todo sacrificio. Jai. Muy bien. Y Sri Raghunath preguntó. Es prestidigitación, porque es de donde viene la magia. Esa es la palabra. Prestidigas. Ok. Yo también Es estaba que está bueno dificultando. el trabalenguas, yo sé. Pero es Prestidigas, sí, enseñando que es hacen los todo magos, una. ¿no? Creo que hasta Tenemos eso es de latín, prestidigitación, sí. Mm. ahí un hermano espiritual, se llama Manohar Siam. Él trabaja de mago. Entonces, Maya pura vez hace su magia y todo el mundo, wow, increíble, pero es todo prestidigación. Exacto. Digitación, uy. ¿Comentarios, Sri Rade? Es prestidigitación, Mataji. Ah, ok. Eso que viene del latino. ¿Eh? Y usted, madre Livia, debe dominar el latín, porque su lengua madre verdaderamente es el latín. Y Ah, estamos no, ya, en la escuela estudiamos un poquito, pero no es para tanto. ¿Eh? no es para tanto. En la iglesia, en la misa, algunas palabras. Pero, pero bueno, aquí da otra vez Srila Prabhupada el ejemplo de Durvasa Muni y Maharaj Ambarisha. Eso es un pasatiempo hermosísimo que es en los siguientes cantos del Srimad Bhagavatam. Entonces, si recuerdan, Durvasa Muni es un gran yogi con muchos discípulos, pero como es un yogi que hacía mucha austeridad, su corazón era muy duro. Entonces, llegando al palacio de Ambarisha Muni, Maharaj Ambarish, del rey, que aquí vemos también lo interesante que el rey Ambarish era muy santo, pero el yogi Durvasa Muni era muy estricto y muy duro también, y era muy fácil que él se ofendiera. Entonces, de alguna manera, él se ofendió porque el rey Ambarish tomó agua. Sí, lo voy a hacer muy resumido, ¿no? Tomó agua cuando él estaba haciendo un ayuno muy importante como austeridad, pero al recibir esa visita, él no le avisaron que iban a llegar Durvasa Muni y sus miles de discípulos, y él dijo, sí, inmediatamente vamos a preparar prashada mientras vayan a tomar baño. Y
Pero él, como estaba en ese tipo de austeridad, debía de alguna manera romper su ayuno. Y tomar agua significa que rompes y no rompes. O sea, puedes tomar agua y funciona como que rompes el ayuno, pero también es como que no rompes tu ayuno. ¿Sí se entiende? Entonces él hizo eso, pero Durvasa Muni se estaba bañando y como tenía esa visión mística de yogi con todos sus poderes, se dio cuenta y tomó eso como una ofensa de que no lo esperaron para tomar prashada, ¿no? Es una gran ofensa. Bueno, a pesar que a veces nosotros lo hacemos de toda manera, cuando se tarda mucho la visita, igual nos adelantamos. Pero pues entonces el yogi parecía que era un buscador de fallas, de cuando alguien está en el humor de buscar ofensa, siempre la encuentran mismo si no hay. Entonces, dijo, este rey ofensivo, te voy a matar y lanzó una maldición por eso. Pero bueno, entonces el Señor le lanzó el Sudarshan Chakra, porque el Señor Supremo se molesta mucho cuando se maltratan sus devotos. Y así fue que Durvasa Muni tuvo que correr a pedir perdón. Primero le fue a pedir ayuda a los semidioses y todos le dijeron que no le podían ayudar, solo Vishnu podía hacerlo. Y cuando llegó con el Señor Vishnu, él le dijo, yo no te puedo perdonar, le tiene que pedir perdón al devoto que maldijiste. Entonces, solo así él pudo librarse del Sudarshan que lo iba correteando. El Sudarshan iba despacio para que él pudiera realizar, ¿no? su aprendizaje. ¿Y qué creen que le dijo Ambarisha Muni? Le dijo, pero yo no soy nadie para perdonarte, no siento que me hayas ofendido para nada. Entonces, como así es el humor del devoto, ¿no? Nunca se siente ofendido ni atacado y ni siquiera siente que necesita perdonar. Pero fue una gran enseñanza para el gran sabio Durvasa Muni, que estaba muy orgulloso. Entonces también el Señor se encarga de bajar el ego cuando se nos sube mucho. Pero bueno, volvemos ahora aquí a la batalla. Texto 23. ¿O hay comentarios? Otro devoto que quiera seguir la lectura, poeta Eder o Prabhu Raghunath, o sigo. Sigue ahí, después cuando Eder pone la cámara es porque está listo. Perfecto. Tadaditteha samabhavat sahasa hridive patmuha samaramtya adesham estanach chakshik prasusube. Traducción. En aquel preciso instante, un repentino estremecimiento recorrió el corazón de Diti, la madre de Hiranyaksha. Recordó las palabras de Kashyapa, su esposo, y de sus pechos, manó o emanó. Manó sangre está escrito aquí. Significado. Ante el momento final de Hiranyaksha, su madre Diti recordó lo que había dicho su esposo. Aunque sus hijos serían demonios, tendrían el beneficio de morir a manos de la Suprema Personalidad de Dios. Ella recordó ese incidente por la gracia del Señor, y de sus pechos manó sangre en lugar de leche. Vemos en muchos ejemplos que cuando a una madre la conmueve el afecto por sus hijos, de sus pechos fluye leche. En el caso de la madre del demonio, la sangre no pudo transformarse en leche, sino que fluyó de sus pechos tal como estaba. La sangre se convierte en leche. Beber leche es auspicioso, pero beber sangre no lo es, aunque son la misma y única cosa.
La aparición de esta fórmula se extiende también en el caso de la leche de vaca. Sí, la leche es una demostración de amor de la vaca. Y claro, en este caso Diti ya sabía, de hecho ella se había alegrado al saber que sus hijos hubieran sido matados por el Señor Supremo. Como ella, Diti, es una gran devota, estaba ya consciente de eso, pero pues la conexión entre madre e hijo es tan fuerte que ella sienten eso, ¿no? Sobre todo en esta parte tan hermosa y delicada que es la lactancia, está la conexión con los hijos, ¿no? Mm. Qué problema, ¿no? Hace años, no sé si recuerdan, había una campaña de la señora Nancy Reagan, esposa de Donald Reagan, que era interesante. Decía, aprende a decir no. Así para las personas que tienen algún tipo de adicción, antes de que comiencen, aprende a decir no. Aquí vemos todo el problema que surgió por no aprender a decir no. Y a veces muchas de las cosas de la vida nos pasa por no decir no, ¿no? Es una gran oportunidad de ver todo lo que puede suceder cuando a veces nuestros deseos se vuelven muy fuertes, y es importante este tipo de control de nuestras emociones y de nuestras eh, ambiciones o deseos eh, de nuestros sentidos insatisfechos, aprender a decir no, ¿no? Porque de hacerlo surgen lo que estamos aquí analizando en todos estos textos, ¿no? Todo lo que sucedió fue una maldición, bendición, pero en todo caso una gran perturbación para su madre, para su padre, para el mundo, para los sabios, eh, cuando todo esto podía haberse evitado con un no. No es mi deber, no lo voy a hacer, no debería hacerlo, ah, no lo voy a hacer. Así es, cada día tenemos muchas decisiones en nuestro camino, constantemente, ¿no? Estamos día a día tomando diferentes tipos de decisiones y es bueno alinearla con nuestros valores, nuestras metas espirituales. Ahí llegó Eder, Haribol. 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 ¿Comentarios? No. Entonces, Triadish, ¿estabas diciendo algo? No, 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 no. Eh, Mi comentario siempre es desacertado, pero bueno, por querer participar, espero que haya servido de algo. Claro, sí, sí. Es muy reflexivo porque todos los días tomamos esas decisiones que definen nuestro camino. Y saber decir no es muy importante. Y decir sí también. Porque aquí en el caso eh, Claro, Diti y Casiapa. era una posición muy firme, ¿no? Por complacer a su esposa, surgió todo un... Claro, hiciste muy bien la reflexión, no, Cachapa también quería. No es que estaba tan muy lejos del asunto y que todo recaía sobre Madre Diti, pero en todo caso, podía haber puesto él una pequeño alto, ¿no? Como en estas relaciones que tenemos, a veces el ser firme, de acuerdo a las escrituras, como, no un fanatismo, pero saber decir, esto no nos conviene, esto no está correcto, no es la hora apropiada, no se debe hacer, abstengamos, no por complacer a la esposa o la esposa al esposo, uno pierda el sentido cuando la tiene claro, ¿no? Que no es así, que no se debe hacer esto, que tiene que haber un cierto tipo de control, que eso agrada al Señor y que nos ayude en nuestra vida.
Ya, Muy bien. muy bien. Texto 24. ¿Continúo? ¿Les ayudo? Ajá, sí, dale. Va. Texto 24. Vinashtashu Shwamayashu Bhuyashabraya Keshavam Rushopagu Hamanumum Dadrishe Bashtitam Bahi. Cuando vio dispersadas sus fuerzas mágicas, el demonio de nuevo se presentó ante la personalidad de Dios, Keshava, y lleno de rabia, intentó estrecharlo entre sus brazos para aplastarlo. Pero con gran asombro suyo se encontró con que el Señor permanecía fuerte del círculo de sus brazos. Significado. En este verso se llama Keshava al Señor, porque él mató al principio de la creación, al demonio Keshi. Keshava es también un nombre de Krishna. Krishna es el origen de todas las encarnaciones, y en la Brahma Samhita se confirma que Govinda, la suprema personalidad de Dios, causa de todas las causas, existe simultáneamente en sus diferentes encarnaciones y expansiones. Es significativo el intento del demonio de medir a la suprema personalidad de Dios. El demonio quiso estrecharlo entre sus brazos, pensando que mediante el poder material podía capturar al absoluto con sus brazos limitados. No sabía que Dios es lo más grande de lo grande y lo más pequeño de lo pequeño. Nadie puede capturar al Señor Supremo ni ponerlo bajo control. Pero la persona demoníaca siempre trata de medir el largo y el ancho del Señor Supremo. Con su competencia inconcebible, el Señor puede convertirse en la forma universal, como se explica en el Bhagavad Gita, y al mismo tiempo puede quedarse en la caja de sus devotos como deidad adorable. Muchos devotos guardan una estatua del Señor en una cajita y la llevan consigo a todas partes. Cada mañana adoran al Señor en la caja. Al Señor Supremo, Keshava, o la personalidad de Dios, Krishna, no lo limita ninguna medida que nosotros podamos calcular. Puede permanecer con su devoto en la forma que convenga, sea cual sea, pero no hay modo de acceder a él con ninguna cantidad de actividades demoníacas. Pensó que lo iba a aplastar. Nada. Con gran asombro suyo se encontró que el Señor permanecía fuera del círculo de sus brazos. Ok. Comen- 25. 25, texto 25. Tamastu Vinagantam Vajra Vajra Sharaira Dokshaya Karena Karna Mulehan Yatatvastram Marutpati. El demonio empezó entonces a golpear al Señor con sus pesados puños, pero Sri Adokshaya le dio una bofetada en la raíz de la oreja, tal como Indra. El señor de los Maruts, perdón, el señor de los Maruts pegó al demonio Britra. Significado. Se explica aquí que el Señor es Adokshaya, es decir, que está fuera del alcance de todo cálculo material. Akshaya significa lo que miden nuestros sentidos. Adokshaya quiere decir aquello que está más allá de lo que pueden medir nuestros sentidos. Entonces, Krishna se cansó de jugar y le dio una bofetada, así ya. Entonces el Señor le da una bofetada y derrota al demonio, también para demostrar su poder, ¿no? Como que estaba jugando. Eso nos puede recordar la colina Govardhana, que Krishna la levantó con el dedo meñique de su mano izquierda, como que como un hongo, como una sombrillita. Es para darle fe a su devoto, que estaban todo medio en ansiedad, estresados por toda esta batalla tan intensa. Y asimismo Indra estaba destruyendo Brindavan. Y Krishna demuestra que muchas veces cuando está en el pleno de la pelea, me recuerdo también a cuando se creó el Radhakunda.
estaba el demonio en forma de toro, Aristasura, y también como la Gopi le pidieron y los habitantes estaban todos asustados, él también fue así como que muy deportivo, con una actitud muy alivianada, ¿no? No estaba. Entonces eso le da fe a sus devotos cuando lo ven tan tranquilo, tan contento. Y aquí, bueno, ya le dio un cachetazo y después de tanta pelea y derrotó al demonio. Una bofetada tal cual. Ya sé, ¿verdad? Sí, También a Kamsa no la mató nada más con un puño. sí, es verdad, también. Ok. Texto 26. Hmm. Shahato Vishva Yitahi Avayanyaya Paribramat Gatra Udashtalokanam Vishirnabab Angri Shiroru Hopatat Yatana Gendro Lulito Navashvata. Aunque golpeado displacentemente por el Señor, conquistador de todo, el cuerpo del demonio comenzó a dar vueltas. Los ojos se le saltaron de las cuencas. Rotos los brazos y las piernas, los los cabellos diseminados, cayó muerto como un árbol gigantesco arrancado de raíz por el viento. Significado. Al Señor no le cuesta ni un instante matar a cualquier demonio poderoso, Hiranyaksha incluido. El Señor le podía haber matado mucho antes, pero permitió al demonio manifestar todo lo que sus proezas mágicas daban de sí. Se debe saber que, con proezas mágicas, avance del conocimiento científico o poder material, no es posible igualar a la suprema personalidad de Dios. Un gesto suyo es suficiente para destruir todas nuestras tentativas. Su poder inconcebible, tal como aquí se ha mostrado, es tan fuerte que a pesar de todas sus demoníacas artimañas, cuando el Señor lo deseó, el demonio murió de una simple bofetada. ¿Continuó? Ujú. ¿Sí? Texto 27. Shitaushayam tam akuntavarkasham karaladamstram paridashtadakshayam sadam ayado vikshya shashamshur agata ahoimam konu labeta shamstitim. Aya, Brahma, ¿es Aya o Aja? Aya, ¿no? Ah, ya. Ujú. Aya, Brahma y otros se acercaron al lugar para ver al demonio de terribles colmillos yaciendo en el suelo, mordiéndose el labio. El lustre de su rostro no se había desvanecido todavía, y Brahma, admirado, dijo, Oh, ¿quién pudiera encontrar tan bendita muerte? Significado. Aunque el demonio estaba muerto, el lustre de su cuerpo no se había desvanecido. Esto es muy singular, porque cuando muere un hombre o un animal, el cuerpo palidece inmediatamente, el lustre gradualmente se desvanece y sobreviene la descomposición. Pero en este caso, aunque Hiranyaksha ya se ha muerto, su lustre corporal no se desvanecía, porque el Señor, el Espíritu Supremo, estaba tocando su cuerpo. El lustre corporal se conserva fresco, solo en tanto está presente el alma espiritual. Aunque el alma del demonio había partido del cuerpo, el Espíritu Supremo tocaba el cuerpo, y por esa causa no se había desvanecido su lustre corporal. El alma individual es diferente de la suprema personalidad de Dios. En verdad, es muy afortunada la persona que ve a la suprema personalidad de Dios cuando abandona su cuerpo, y esta es la causa de que personalidades como Brahma y los demás semidioses elogiasen la muerte del demonio. Todos de que, oh, qué bella muerte. Sí. Solo los devotos, ¿no? Si alguien ve a los devotos y dice, están locos. Qué bonito.
ver al Señor al final que viene con un Sudarshan. Mira que viene del cielo, el Señor viene y nos da una bofetada, vamos. Ok. Está interesante la reflexión del cuerpo Ujú, cuando se va el espíritu, sí. cuando se ve inmediatamente, ¿no? Que se vuelve como un pedazo de madera el cuerpo, empieza su descomposición. Pero si todavía está el alma un poquito y el espíritu todavía mantiene su Su luz. brillo, no hay duda que no somos el cuerpo, ¿verdad? Ujú, Tenemos un amigo, Alejandro, que trabaja en la morgue y y le mm. decía el otro día, Alejandro, entonces definitivamente no somos el cuerpo. No, no, no somos el cuerpo. Él maquilla los cadáveres y todo, entonces tiene una realización constante, ¿no? Ujú, Entonces, si el alma sigue tocando hasta que el alma se retira, pero pues estaba en éxtasis, Hiranyaksha finalmente pudo cumplir su misión, su juego que quería el Señor. El que el Señor quería un poco de actividades de lucha, además de cómo leímos al comienzo del capítulo, todos los beneficios que trae esto, que traen estos pasatiempos. Pero vamos a seguir. Pero sí, desde Brahma, todos los semidioses, como dice Eder, oh, qué bonito, como, como qué afortunado en morir así. ujú, Y eso también pensaba su madre, ¿no? Que a pesar del dolor, del instinto natural maternal, se sentía que era muy afortunada porque su hijo venía matado por el Señor mismo y después ella se convierte en la abuela de Prahlad Maharaj. De mm, todas maneras, es un linaje demoníaco muy afortunado, muy elevado. Bueno, sí. Ok. Texto 28. Yam yogino yoga shamadina raho dayayanti ligan ashato mushaya tashaisha daitya rishab rishvapadahato mukam prapasham stanum ucharashraha. Brahma continuó. Lo golpeó una de las patas delanteras del Señor, en quien los yogis, buscando liberarse de sus irreales cuerpos materiales, meditan en trance místico en lugares retirados. Mientras estaba mirando su semblante, él, la joya címera de los ojos de Diti, se ha, de- se de- se ha deshecho de su maraña mortal. Significado. En este verso del Srimad Bhagavatam se describe con grande claridad el proceso del yoga. Se dice aquí que el fin último de los yogis místicos que llevan a cabo meditación es liberarse de este cuerpo material. Así pues, meditan en lugares retirados. Para alcanzar el trance del yoga debe practicarse en un lugar retirado, no en público, o como demostración sobre un escenario, como practican hoy en día muchos mal llamados yogis. El auténtico yoga apunta a liberar a la persona del cuerpo material. La práctica del yoga no está encaminada a conservar sano y joven el cuerpo. Ningún método estándar aprueba esas propagandas de los supuestos yogas. Una palabra no se menciona Una palabra que se menciona particularmente en este verso es yam, es decir, en quién, que indica que hay que centrar la meditación en la personalidad de Dios. Incluso si se concentra la mente en la forma de jabalí del Señor, también eso es yoga. Como confirma el Bhagavad Gita, quien se concentra su mente de manera constante en meditar en la personalidad de Dios, en una de sus muchas variedades de formas, es un yogi de primera categoría y puede muy fácilmente llegar al trance con solo meditar en la forma del Señor. Si a la hora de la muerte puede seguir meditando de este modo,
el yogi se libera de este cuerpo mortal y se le transfiere al reino de Dios. El Señor dio al demonio esa oportunidad y por esa causa Brahma y los otros semidioses estaban atónitos. En otras palabras, también un demonio puede alcanzar la perfección de la práctica del yoga por el simple hecho de que el Señor lo golpee. Si el Señor quería ejecutar este pasatiempo, obviamente Él lo puede hacer solo con sus devotos, pero los devotos tienen sí o sí que entrar en el papel, porque ponte si yo me pongo a pelear con Eder, pero somos amigos, ay, no nos queremos lastimar, ¿ves? No, ahí te doy. Aquí necesitaba que el demonio fuera realmente, totalmente metido en su papel, metido en su papel. Incluso ayer escuchaba una clase, mencionaba eso el maestro, que aquí venimos y nos metimos en ciertos papeles con el cuerpo que tenemos y nos hacemos toda la película, pero que en realidad todo esto es realmente una magia. Entonces estamos en un escenario y ahí vamos actuando. Y daba el ejemplo de que hay actores de Hollywood o de Bollywood, de donde sea, pero que se preparan meses para entrar en un papel, ¿no? Practican y practican meses para entrar realmente a hacer bien un papel de su película. Y hay algunos que después de eso quedan metidos en eso y les cuesta salir de ese papel, sí, sobre todo si son papeles medio traumáticos, se quedan bien enganchados en ese. Entonces eso nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos aquí en esta película, escenario, viviendo diferentes situaciones y entonces pues es toda una ilusión. Y aquí vemos esto que Krishna necesita la cooperación de sus devotos para ejecutar su pasatiempo y para traernos también. Vimos los múltiples motivos, motivaciones que tiene, que tienen esas apariciones tan extáticas, tan especiales. Entonces él lo golpeó con la pata delantera, ¿verdad? Tenía sus patas. Y entonces morir viendo al Señor Supremo, meditando en el Señor, es lo más elevado que podemos hacer. Por eso se menciona aquí que es una joya cimera, ese hijo de Diti, que actúa como un demonio, pero en realidad es el más querido de sus devotos. Y murió de la forma más elevada, que todos los yogis persiguen ese tipo de muerte, meditando en los pies del loto o en la pata del loto del Señor, en este caso. Con el canto del Mahamantra todos los días nos preparamos para eso, ¿no? Para que sea nuestra esa meditación a la prueba final. La pezuña de loto. La pezuña del loto. Ok. ¿Continúo? Ujú. Ujú. Texto 29. Etau tau prasadat asyam, shapadyatab asadgatim, punakati payaya shtanam, prapasyate hayanmavim. Estos dos asistentes personales del Señor, al caer sobre ellos una maldición, han recibido el destino de nacer en familias demoníacas. Tras nacer de esta manera unas cuantas veces, regresarán a sus propios puestos. Texto 30. Devauchu, namo namaste, kila yanatan tantave, shitau gritamala shatwa murtaye, distyahato yam yagatam aruntudas, tuat pada bhaktya vayam ishanirbritaha. Los semidioses se dirigieron al Señor
Toda reverencia a ti. Tú eres el disfrutador de todo sacrificio y has adoptado la forma de un jabalí, en bondad pura, a fin de mantener el mundo. Afortunadamente para nosotros, has matado a este demonio, tormento de los mundos, y también nosotros. Oh Señor, gozamos ahora de tranquilidad, consagrados a tus pies de loto. Significado. El mundo material consta de tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Pero el mundo espiritual es bondad pura. Se dice aquí que la forma del Señor es bondad pura, lo cual quiere decir que no es material. En el mundo material no hay bondad pura. En el Bhagavatam, el estado de bondad pura recibe el nombre de Sattvam Vishuddham. Vishuddham significa puro. En la bondad pura no hay contaminación de las dos cualidades inferiores, pasión e ignorancia. Por tanto, la forma de jabalí en que apareció el Señor no pertenece al mundo material. Hay muchas otras formas del Señor, pero ninguna de ellas participa de las cualidades materiales. Estas formas no son diferentes de la forma de Vishnu, y Vishnu es el disfrutador de todo sacrificio. Los sacrificios que se recomiendan en los Vedas están destinados a complacer a la suprema personalidad de Dios. Solo por ignorancia intenta la gente satisfacer a muchos otros agentes, pero el verdadero propósito de la vida es satisfacer al Señor Supremo, Vishnu. Todo sacrificio está destinado a complacer al Señor Supremo. A las entidades vivientes que saben esto perfectamente, bien se les llama semidioses, divinas o casi Dios. Como la entidad viviente es parte integral del Señor Supremo, su deber es servir al Señor y complacerle. Todos los semidioses estaban apegados a la personalidad de Dios, y para su placer se dio muerte al demonio, que era una fuente de trastornos para el mundo. La vida purificada tiene como propósito complacer al Señor, y todos los sacrificios realizados en la vida purificada se llaman conciencia de Krishna. Como claramente se menciona aquí, esa conciencia de Krishna se desarrolla con el servicio devocional. ¿Continúo? Comentarios. ¿Por qué creen que él tomó una forma de jabalí? Para sacar a la tierra, ¿no? De, pues, de la Del otra. fondo, Sí, del fondo, sí. con los colmillos. Ajá. ¿Es Sí, ¿no? pregunta de examen? No, es una pregunta espontánea. Por si no les dijiste, ¿verdad, Divya? Que al final de las lecturas de cada canto se va a hacer un examen, ¿verdad? Examen rápido. La sorpresa. No, pues es así como mencionamos, ¿no? Él puede también tomar una forma de un superhéroe guapísimo y todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquaman también podía haber ido. Bueno, Pues ese sería Rama, ¿no? Rama era como sí, el superhéroe. sí, es Ramachandra. verdad. No, bueno, es una forma que seguramente confunde a los ateos, ¿no? Es Ujú. porque ¿quién quiere tomar una forma de un jabalí? No es muy popular, digamos, como especie. Sí, Claro. Es porque yo, quiso, sí, ¿Cómo, Draupadi? que es porque él quiso. Sí, Hay cosas que son inexplicables y a veces la gente toma un sentido esotérico y no tiene nada esotérico, es porque Dios es personal. Y si a lo mejor en ese momento quería ser un jabalí, lo tomó. A veces no hay mucha mística en las cosas que hace Krishna. mm, es Ujú. para que tengamos fe en lo que él decide jugar, ¿no? Sí,
Yo me acuerdo que una vez estábamos leyendo y decía este, o sea, Prabhupada dijo algo así como, o sea, una vez que estaba como que nombrando todas las formas, tomó la forma de jabalí para sacar el fondo de la tierra de lo más profundo donde estaba la suciedad así, porque solamente un jabalí se atreve pues a hacer ese tipo de trabajos así. Como que pues, o sea, donde estaba la tierra estaba así en el fondo y había suciedad y así, o sea, como todo asentado así como y pues un jabalí pues es como lo que siempre hace, ¿no? O sea, andar ahí en el fango así que Ah, por eso. ¿verdad? También es muy bonita esa reflexión que gracias por compartir, Eder. Es Sí. verdad. Cuando Ujú. vamos a Brindavan, están, bueno, Están los Los jabalíes ahí. las puerquitos, son los cloacas abiertas tiburones. ahí, están todos los, ¿cierto, Draupadi? Los Son cerditos, parientes, son ajá, de parientes, los los cerditos todos ahí cerditos. echados, todos contentos. La familia de cerditos, ¿sí? Ujú. También. Y el jabalí como tiene sus colmillos, pero también a sí mismo, entonces explica Srila Prabhupada que para entender la forma de Krishna bailando con la gopi en el 10.º canto y sus formas tan bellas y su forma original, primero tenemos que forjar nuestra fe aceptando también sus formas así muy excéntricas, ¿no? Hay que ir al fango también. Hay que ir al fango, hay que ir al fango. Ahora, detrás de la figura del jabalí como un cerdito inofensivo que está ahí eh, como un cerdo, ¿no? Ujú. Este animal es tan fuerte que ni los leones ni los tigres se atreven a pelear con ellos, ni los atacan. Son tan fieros. No sé si ustedes sabían de eso. El jabalí es un animal sumamente fuerte y violento. Además de que, claro, como un cerdo está en medio de las inmundicias y se alimenta de todo, de todo. No tiene, no es muy apreciativo entre lo que come, pero su fuerza es singular. Yo me quedé loco al ver cómo los jabalíes hacían correr a los leones y a los leopardos, y estos no los atacan cuando están en manada y cuando es grande, los enfrentan, se meten en sus madrigueras, regresan por atrás y los muerden y los hacen correr. Yo pensé que eran presas fáciles de ser tomadas, no, también tienen esa característica. Mm. Tienes todo tu pinta de sadhu, ¿eh, Triadish? Ah, sí, yo casi levito, estoy en ese estado ya, casi levitando. Tienes muchos fans aquí en el grupo. Y yo soy más fan de Bhakti Monterrey, a la cual veo todos los posts que ponen, qué bonito programa, ese panda gigante, wow. Ahí nos visitas, Triadish, por favor. Está en carpeta. Sí, muy buena también tu reflexión, ¿eh? ¿Qué pasó con Eder? Ahí estás. Sí, muy buen análisis. Tiene razón, cuando estamos en el campamento allá en Villa Brindavan, ahí en Italia, y de noche escuchamos los jabalí husmeando alrededor de la carpa, todo el mundo tenía miedo. Decía, no lleven prayada la carpa porque después el jabalí puede levantar la carpa, sí. Muy bien, hablando de la gloria de Barajadeva, hay que ir al fango para subir. Muy bien, seguimos leyendo, que falta poquito. Ok. Texto 31. Maitreya Uvacham. Evam Hiranyaksham Ashaya Vikramam. Shadaya Shadayitva Hariradi Shukara. Yagamalokam Swam Akandito Shavam.
Shabam. Samidita Pushkara Vishtaradivi. Sri Maitreya continuó. Tras matar de esta manera al formidable demonio Hiranyaksha, el Señor Supremo, Hari, origen de la especie de los jabalís, regresó a su propia morada, donde hay siempre un festival ininterrumpido. Todos los semidioses, encabezados por Brahma, alabaron al Señor. Significado. Se habla del Señor aquí como el origen de la especie de los jabalís, como se declara en el Vedanta Sutra 1.1.2. La verdad absoluta es el origen de todo. Hay por tanto que entender que las 8.400.000 especies de vida tienen su origen en el Señor, que es siempre Adi, es decir, el principio. En el Bhagavad Gita, Arjuna se dirige a Krishna como Adyam, el original. De igual modo, la Brahma Samhita llama al Señor Adi Purusham, la persona original. En efecto, en el Bhagavad Gita 10.8, el Señor mismo declara, Mata Sharvam Pravartate, todo procede de mí. En esta situación, el Señor adoptó la forma de un jabalí para matar al demonio Hiranyaksha y recoger a la tierra del océano Garba. Así se convirtió en Adi Shukara, el jabalí original. En el mundo material, un jabalí o un cerdo se considera de lo más repulsivo, pero el Adi Shukara, la suprema personalidad de Dios, no recibió el trato de un jabalí común. Incluso Brahma y los demás semidioses alabaron la forma del Señor como jabalí. Este verso confirma la declaración del Bhagavad Gita, según la cual el Señor, desde su morada trascendental, aparece tal y como es para matar a los malvados y salvar a los devotos. Al matar al demonio Hiranyaksha, cumplió su promesa de matar a los demonios y proteger siempre a los semidioses encabezados por Brahma. La afirmación de que el Señor regresó a su propia morada indica que tiene su propia residencia trascendental particular. Como está pleno de todas las energías, es omnipresente, a pesar de residir en Goloka Brindavan, como el Sol, que aunque está situado en un lugar concreto dentro del universo, mediante su radiación luminosa está presente por todo el universo. Aunque el Señor tiene su residencia particular en la que habitar es omnipresente, de entre los rasgos del Señor, los impersonalistas aceptan el aspecto omnipresente, pero no pueden entender su situación localizada en su morada trascendental, donde se ocupa siempre en pasatiempos completamente trascendentales. En este verso se menciona especialmente la palabra Akanditot Shabam. Uchaba quiere decir placer. Cualquier función que se realice para expresar felicidad recibe el nombre de Uchaba. Uchaba, la expresión de felicidad completa, siempre está presente en los Vaikuntha Lokas, la morada del Señor, que es digna de la adoración incluso de semidioses como Brahma, para no mencionar a otros seres menos importantes como los seres humanos. El Señor desciende de su morada a este mundo y por ello recibe el nombre de Avatara, que quiere decir el que desciende. A veces se entiende que Avatara hace referencia a una encarnación que adopta una forma material de carne y hueso, pero en realidad Avatara se refiere a aquel que desciende de regiones superiores. La morada del Señor está situada muy por encima de este cielo material, y Él desciende desde esa posición superior, de modo que recibe el nombre de Avatara. Ok, ¿continúo? Saba. Pues creo que nos quedamos aquí, ¿no? Hoy, ¿Sí? Ok, como ven, ¿sí? regresó a su propia morada donde hay siempre un festival ininterrumpido. Por eso la palabra Utsava. Chava.
Ya nos faltan 6 para terminar. Y ya se Sí, acaba el primer. solo que como tienen bastantes significados, creo, ¿no? Para Sí, analizarlo bien y para después empezar el segundo tomo del tercer canto, ok. con Kardama Muni de Bahuti y Kapila Deva. Pero bueno, aquí muy Bueno, bonita la quedamos. explicación, ¿no? ¿Qué Ujú. dices, Eder? Que digo que nos quedamos en el 32, ¿verdad? En el Sí, 31, ¿no? Que leíste hoy, 31. sí. Mañana seguimos con el 32. Entonces, obviamente, esa es la forma original también del jabalí. Él salió de la nariz del señor Brahma, ¿no? En el momento que ya se necesitaba solucionar este tema de los grandes dos hermanos demonios que estaban agobiando a toda la humanidad y todo el universo. Y claro, él es el jabalí original porque, como explica Srila Prabhupada, todo viene del Señor Supremo y él también fue la primera forma del jabalí. Y obviamente los jabalí que están aquí en este mundo son una forma distorsionada, o sea, una forma material. Ujú. No sé si hay más comentarios, reflexiones. Todos quieren ir Las- al festival ininterrumpido. Sí. Ay, Sí, ya queremos estar ahí. Pero bueno, es bonito tener esas probaditas, ¿no? Como sí, el Holy Fest, ese va a estar muy bonito. es verdad. Estamos planeando, pensando en hacer fes- Híjole, un Holi, un festival de colores, la Yeah. semana que sigue de Gorpurnima, como es la fecha. Cuando Ajá. estamos en Gorpurnima en India nos avisan, no salgan a la mañana porque les van a llenar de colores. Entonces Entonces vamos a hacer vienen los Holi. peregrinos todo pintados, con los pelos morados, cara amarilla, porque son colores que a veces tardan mucho en sacarlo. Ujú, Pero en Brindavan dura toda una semana, ¿no? El Holi dura varios días, porque es como el comienzo del año nuevo en India. ujú. Y pues entonces, a ver si con las bendiciones de todos ustedes hacemos el festival, ¿no? Sí, Y estaría para bien padre que, sí, Ya, ya hay, para hacer guerra. para hacer la guerra ahí de color ahí y se va cantar a mucho. desquitar Eder con varios. Sí. ¿Cuándo Muy va a bien. ser? Estamos pensando En marzo, ¿verdad? sí, Bueno, perdón, ¿febrero o marzo? en marzo. Marzo. Gorpurnima lo festejamos el 1 de febrero. No, perdón, 1 de marzo. Bueno, la cuestión que va a ser el primer sábado de marzo, después de Gorpurnima. Creo que el 7, ¿verdad? Más o menos el calendario. Sí, ahora este fin de mes es Nityananda y después viene Gorpurnima, la luna llena del Señor Chaitanya, el 1 de marzo, y de ahí hacemos el festival de Holi, si Krishna quiere. Sí. Sí, Ay, ay, siempre ay. quiere. Sí, hay que hacerlo. sí va a ser bien. Muy bien. Muchísimas gracias. A Hare ustedes, Muy bonito día. Hare Krishna. Hare Abrazo a todos. gracias a todos, a Hare todas. Krishna, bonito día para Hare todos. Krishna, reverencias. Bonito día.